Amigos de Videos Mundo, les invito a escuchar con detenimiento el nuevo informe de la Casa Blanca. ¿Cuáles serán los próximos pasos y medidas de la administración Trump? Por supuesto que generarán reacciones y mucha controversia, tanto en el plano interno de Estados Unidos como en el contexto geopolítico internacional. La vocera, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, anticipa las próximas medidas del polémico Donald Trump. Escuchemos. Después de la reunión que tuvo el presidente Trump con el presidente de Apple en la oficina Oval, Apple anunció su mayor compromiso en la historia para trabajar en Estados Unidos, con planes de invertir más de $500 mil millones en Estados Unidos en los próximos 4 años. En el transcurso del presente gobierno de Trump, Apple espera contratar cerca de 20.000 trabajadores, generando empleos bien remunerados aquí en los Estados Unidos. Y la inversión no se limita a una región específica del país. Los equipos e instalaciones de Apple se extenderán por todo el país: Arizona, California, Iowa, Nevada, Carolina del Norte, Michigan, Oregón, Texas y Washington. Con el presidente Trump a cargo, Estados Unidos está haciendo negocios. El presidente de Apple, Tim Cook, lo dijo en el anuncio de la compañía: somos audaces pensando en el futuro de la innovación en Estados Unidos. Además de este increíble anuncio de Apple, el presidente Trump ya anunció más de $3 billones en inversiones nuevas en Estados Unidos. Y en otra nota importante, el pueblo estadounidense le encomendó una tarea al presidente Trump. Este gobierno está trabajando para sellar la frontera y sigue siendo extremadamente exitoso en ese sentido. En el primer mes de gestión del presidente Trump, los cruces ilegales de la frontera han llegado a puntos los más bajos en décadas, 94% por debajo de las estadísticas del año pasado, mientras que los arrestos se han incrementado en 134%. Y este sábado, y esta es una estadística significativa que les quiero compartir, hubo solo 220 cruces ilegales registrados el sábado. Es el punto más bajo en 15 años. Piensen en eso y compárenlo con las cifras de cruces ilegales que vimos bajo el gobierno anterior. Recientemente Fox informaba que un albergue de inmigrantes ilegales en San Diego estaba cerrando porque no estaba recibiendo más familias y no había recibido desde el 20 de enero. Sabemos lo que pasó el 20 de enero, ¿no es así? Y ayer, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que el refugio en el Hotel Roosevelt cerraría en los próximos meses. También estamos viendo un efecto de migración en reversa. Ahora hay reportes verificados de Associated Press de migrantes que están desistiendo de viajar a Estados Unidos y están regresando a sus lugares de origen. Es la primera vez que se han recibido estos reportes desde 2020, durante la primera gestión del presidente Trump. Los migrantes dicen que las nuevas medidas de seguridad adoptadas por el gobierno de Trump eran una razón significativa para su decisión de devolverse a su país de origen. En general, el pueblo estadounidense sigue dándole al presidente Trump una evaluación positiva. Casi todas las iniciativas políticas del presidente Trump están recibiendo un sólido respaldo de la mayoría. Y lo he mencionado en todas las conferencias de prensa desde el día de la toma de posesión. La mayoría de los estadounidenses apoya las acciones contra los inmigrantes ilegales. 76% de los estadounidenses apoyan los esfuerzos para una investigación a fondo para identificar fraude y desperdicio en los gastos del gobierno. Esto lo refleja una encuesta de Harvard. 76% de los estadounidenses apoya el cierre de la frontera, 69% de los estadounidenses apoya los esfuerzos de sentido común del presidente Trump para que no haya hombres compitiendo en deportes femeninos. Celebramos eso hace un par de semanas en la Casa Blanca con la firma de una orden ejecutiva. 65% de los estadounidenses apoya la eliminación de las preferencias raciales en la emisión de contratos y la contratación en el gobierno, otra cosa que se está haciendo muy rápidamente para cumplir desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y hay evaluaciones positivas también de los aranceles recíprocos a otros países. A pesar de lo que quisieran hacerles creer algunos demócratas y miembros de los medios, la agenda de Trump no solamente es necesaria, sino que es sumamente popular. ¿Por qué? Porque se guía por el sentido común. Y finalmente, como ustedes vieron ayer, un magistrado federal negó la moción de emergencia de Associated Press para una medida cautelar en mi contra Taylor Buttigieg y Susie Wiles,
por nuestra decisión de excluir a Associated Press del equipo de prensa de la Casa Blanca para ciertos eventos especiales. Esta decisión del magistrado, ratificando nuestra decisión de darle a AP ese acceso privilegiado, reitera lo que he venido diciendo desde acá la semana pasada cuando se presentó el caso. El hacerle preguntas al presidente de los Estados Unidos en lugares cerrados es un privilegio que se le concede a solo unos pocos. No es un derecho de todos. El gobierno de Trump ya ha demostrado ser el gobierno más transparente y este presidente es el más accesible en la historia. Esto se evidencia en las conferencias de prensa diarias del presidente Trump en la oficina Oval, donde responde a preguntas de los periodistas que tienen el honor y el privilegio de estar allí frente al escritorio presidencial. El presidente y su equipo estamos comprometidos a asegurar que el pueblo estadounidense siga recibiendo el mismo nivel de transparencia sin precedentes, acceso y visibilidad. De hecho, queremos redoblar esfuerzos y dar un acceso aún mayor al pueblo estadounidense. Queremos que más medios y nuevos medios tengan la oportunidad de participar en el equipo de prensa para cubrir los logros de este gobierno desde primera fila. Como saben, durante décadas, un grupo de periodistas basados en Washington, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, ha dictado que periodistas pueden hacer preguntas al presidente de los Estados Unidos en estos espacios restringidos. Ya no más. Me complace anunciar que vamos a devolverle el poder al pueblo, a la gente que lee sus periódicos, que ve sus programas de televisión y escucha sus emisoras de radio. De aquí en más, el equipo de prensa de la Casa Blanca lo va a determinar el equipo de prensa de la Casa Blanca. Los medios tradicionales que han participado durante décadas seguirán pudiendo participar, no tengan temor. Pero también le vamos a dar ese privilegio a otros medios que se lo merecen. Nunca han podido participar de esta enorme responsabilidad. Así como abrimos un espacio para nuevos medios, los medios tradicionales que han estado aquí durante años seguirán participando en el cuerpo de prensa, pero se van a recibir también voces nuevas. Como parte de estos cambios, vamos a seguir la rotación entre las 5 principales cadenas de televisión para que las declaraciones del presidente puedan ser escuchadas por doquier. Vamos a añadir otros servicios de descarga, aparte de los medios tradicionales de transmisión y cable. Esto es un reflejo del cambiante panorama de medios en los Estados Unidos. Seguiremos haciendo una rotación con la persona que tiene la enorme responsabilidad de diseminar al resto del mundo las declaraciones presidenciales. Y vamos a darle este privilegio también a medios que han estado excluidos durante mucho tiempo y que quieren cubrir la fuente de la Casa Blanca. Vamos a seguir rotando en el equipo de radio en la Casa Blanca, especialmente a los presentadores de programas de radio que son el corazón informativo del país y podrán hacer preguntas sustanciales al presidente de los Estados Unidos, dependiendo de las noticias del día. Este gobierno está sacudiendo a Washington de múltiples formas. Para eso fuimos elegidos y, como he dicho desde el primer día detrás de este podio, ya es hora que las operaciones de prensa de la Casa Blanca reflejen los hábitos del pueblo estadounidense en 2025, no de 1925. Un grupo selecto de periodistas de Washington no tendrá el monopolio o el privilegio de tener acceso de prensa a la Casa Blanca. Todos los periodistas, medios y voces merecen un espacio en esta mesa. Así que, dentro de este esfuerzo, la Casa Blanca va a restablecer el poder del pueblo estadounidense para quien sirve el presidente de los Estados Unidos. En nuestro asiento de nuevos medios tenemos Shelby Talcott. En 2022 lanzó una plataforma digital con la meta de innovar en la industria de la comunicación. Hoy tienen más de 1 millón de suscriptores y tienen 11 ediciones separadas. Shelby, preguntas. Tengo 2 preguntas. Una sobre política exterior. Este fin de semana, el emisario del presidente Brunel hablaba sobre Venezuela y decía que se refería al tema de cambio de régimen. ¿Cuál es la política de este gobierno sobre un nuevo gobierno en Venezuela? El presidente ha dejado clara su posición sobre Venezuela. Él se opone al régimen de Maduro y el secretario Rubio ha hablado de esto ampliamente. Y en cuanto a la eficiencia gubernamental,
Anoche se informó que quienes no respondieran al segundo correo electrónico, los trabajadores, estarían sujetos a ser despedidos. Después surgieron otras versiones del correo electrónico. ¿Qué le pueden decir a los empleados públicos quienes les dieron instrucciones de no responder? Un momento, demos marcha tras un momento, hablemos de esta idea. El presidente dijo la semana pasada que le encantaba lo que estaba haciendo Elon Musk y que quería que fuera aún más enérgico, porque esta iniciativa ha demostrado que es muy eficiente para mejorar las operaciones del gobierno. Esta fue una idea de Elon Musk. Él ha hecho algo similar en su empresa. Esto ha tenido éxito. Y es una idea muy simple si piensan en esto. Todo lo que está pidiendo la oficina de personal, el presidente y este gobierno, es que los trabajadores federales, quienes viven de un sueldo que le paga el pueblo estadounidense, que envíen 5 puntos en un correo electrónico de lo que hicieron la semana previa. Eso es todo. La oficina de personal envió instrucciones adicionales anoche. Las respuestas deben ser dirigidas al liderazgo de las respectivas entidades y el presidente ha dado instrucciones para que se sigan las recomendaciones con los trabajadores específicos. Esto es en el interés de la agencia y el presidente apoya estas iniciativas y voy a ser muy clara. El presidente Elon y todo el gabinete están trabajando como un solo equipo aplicando estas soluciones de sentido común. Gracias. Entonces, en cuanto al plazo, Alina Java decía que el plazo era hasta esta noche. Elon Musk decía que quienes no respondieran serían despedidos. ¿Es ese un plazo real? ¿Deben los empleados públicos guiarse por eso o por las instrucciones de sus respectivas entidades? ¿Cuál es el plazo? Las entidades van a determinar los procedimientos de sus trabajadores específicos. Esta fue una idea de Elon. Esto lo está haciendo la oficina de personal y los secretarios son responsables por sus áreas de función. A menos que la agencia les dé instrucciones específicas a los trabajadores de no responder, hay una excepción. Pero tenemos más de 1 millón de trabajadores que han decidido participar en esta tarea muy simple, nuevamente, de enviar en 5 puntos esta explicación. Yo misma he participado. Me tomó 1 minuto y medio hablar de 5 cosas que hice la semana pasada. Y los trabajadores federales deberían trabajar a ese mismo ritmo al que trabaja el presidente Trump. Tenemos que salvar a un país y queremos que el gobierno federal responda a las necesidades del pueblo estadounidense que eligió a este presidente para poner en práctica reformas históricas. Elon Musk también dijo que el punto de este correo electrónico es saber si la gente realmente estaba viva, que podía haber trabajadores federales que ni siquiera estaban vivos. Mientras tanto, NBC está diciendo que estas respuestas van a ser procesadas con inteligencia artificial para determinar si los empleos son necesarios. ¿Es esta un padrón de los trabajadores? Yo no he visto el reporte de NBC, no he escuchado eso, ni siquiera del mismo Elon. La idea es asegurar que no se esté embaucando al pueblo estadounidense, que los empleados públicos acudan a sus oficinas y hagan su trabajo. Eso es lo que el país espera y es una tarea muy simple. Yo misma lo hice y con mucho gusto. Me siento agradecida de estar sirviendo al pueblo estadounidense y a los contribuyentes. Pero no podrían contratar a un portavoz para que Elon Musk no confunda a la gente. ¿No le basta conmigo? A juzgar por lo que decía el juez ayer respecto a la querella entablada por AP y a lo que ha dicho su equipo aquí, el juez dice, ¿por qué no eliminar la asociación de corresponsales de la Casa Blanca? Porque esencialmente no tienen ninguna autoridad. ¿Cuál es su reacción en este sentido? Primero que nada, John, es un gusto verte. Tú eres uno de esos individuos que estás en una plataforma de descarga que la gente escucha todos los días. Es un placer verte aquí. Yo me refería a eso al comienzo cuando anuncié que el equipo de prensa de la Casa Blanca bajo este gobierno sería el que determinara quién puede gozar del privilegio de tener ese acceso en espacios restringidos a la presidencia. Aquí hay cientos de periodistas que vienen aquí todos los días
Muchos no tienen el acceso de viajar en el Air Force One o de hacerle preguntas directamente al presidente. Queremos asegurarnos que todos tengan un espacio, pero nuevamente, los medios tradicionales que han hecho esto por mucho tiempo y que han invertido recursos para cubrir la Casa Blanca seguirán teniendo su espacio. En cuanto a las negociaciones sobre los minerales con Ucrania, ¿cuándo podemos esperar una visita del presidente Zelensky? El presidente hablaba de esto ayer, junto con el presidente Macron, tuvieron una prolongada conferencia de prensa en la oficina Oval. No ha habido actualizaciones significativas desde anoche, pero debo reiterar cuál es su posición. Es crucial que se firme este acuerdo. Él espera que el presidente Zelensky acceda para recuperar fondos de los contribuyentes de Estados Unidos destinados a la defensa nacional. Y esto también ayudaría al pueblo ucraniano que ha sufrido un infierno con esta guerra. Ucrania necesita reconstruirse después de esta brutal guerra. Y en cuanto al viaje al Oriente Medio del señor Wickoff, no voy a comentar sobre los planes de viaje del señor Wickoff por razones obvias, pero él está trabajando activamente para concretar este acuerdo entre Rusia y Ucrania, junto con el secretario Rubio, el general Kellogg, el secretario Bessent, y él está trabajando para lograr un acuerdo de paz en el Oriente Medio. Dios lo bendiga, y está trabajando junto con el presidente cada día. La orden ejecutiva del presidente, creando el Departamento de Eficiencia Gubernamental, pide que se designe a un administrador. ¿Quién es? El presidente le encomendó a Elon Musk la tarea de supervisar estos esfuerzos. Hay funcionarios de carrera y nombramientos políticos de gente que hace el trabajo del día a día. También hay individuos que están trabajando como designados políticos en múltiples entidades del gobierno para ubicar, identificar gasto dispendioso, fraude y abuso. En cuanto a al muro fronterizo, la construcción se reanudó en Texas y en California bajo contratos que datan del primer gobierno de Trump. ¿Habrá nuevos contratos? ¿Y cómo definiría el presidente el éxito en cuanto a la construcción bajo este gobierno? El muro fronterizo es una promesa central en la campaña del presidente Trump. Habló de esto en 2015 y 2016 y algunos se reían por esta idea, que ha demostrado ser no solamente una idea que él ha estado cumpliendo en su primer gobierno y su segundo gobierno, y también es una acción particularmente efectiva. Sabemos que en las zonas donde se levantó el muro, los cruces ilegales se redujeron en un 86%. El muro es un enorme disuasivo para las caravanas de migrantes. El presidente está comprometido con seguir la construcción del muro. El gobierno anterior vendió los materiales que se habían adquirido para levantar el muro, y eso es un desperdicio. Dejaron abandonados estos recursos y los remataron. Este gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración, la Patrulla de Fronteras, Tom Holman y todos los que están trabajando en este esfuerzo siguen comprometidos a llevar adelante la construcción del muro. ¿Dará la Casa Blanca a conocer los nombres de los individuos que estuvieron filtrando información del gobierno? ¿A cuánta gente han ubicado y en qué entidades? Yo la remitiría al Departamento de Seguridad Nacional sobre el tema de las filtraciones. El presidente y la Casa Blanca felicitan a la secretaria Noem por haber lanzado una investigación interna para atacar a estas personas, porque es inaceptable que funcionarios públicos de carrera se interpongan a la voluntad del pueblo estadounidense y la agenda del presidente Trump. Si no quieren respetar la voluntad de los 77 millones de estadounidenses que eligieron al presidente Trump, pueden buscarse otro trabajo. Y si van a querer seguir filtrando información crucial para proteger a los agentes de inmigración y de fronteras, que están haciendo un trabajo que poca gente quiere hacer, que arriesgan sus vidas para proteger la seguridad nacional, entonces estos individuos deberían ser despedidos. Y este gobierno está decidido a identificarlos.
Tengo dos preguntas. Primero que nada, respecto a lo que informó el Washington Post sobre los migrantes que estuvieron en la Bahía de Guantánamo las últimas 2 semanas, decían que estaban encadenados, que los tenían en jaulas, que no los dejaban salir y que no eran tratados como seres humanos. Era una respuesta de la Casa Blanca. En la Bahía de Guantánamo, esta fue una promesa de campaña del presidente. Si alguien invade las fronteras del país y quebranta las leyes de nuestro país y comete delitos graves en el interior del país, como violaciones y homicidios de personas inocentes, mujeres y niñas, o cometen actos de violencia, estos individuos van a ser sujetos a deportación y van a ser recluidos en la Bahía de Guantánamo. Estamos hablando de criminales, no olvidemos eso. La confianza de los consumidores estadounidenses cayó este mes. ¿Cuál es su mensaje para los estadounidenses preocupados por el impacto de los aranceles? Ciertamente, gracias por su pregunta, obviamente es muy importante. El presidente hizo campaña prometiendo reactivar la economía de Trump y corregir lo que hizo mal el gobierno anterior. Hemos vivido una pesadilla inflacionaria para el país y no les voy a mentir, como hacía mi predecesora, respecto al estado de la economía. Entendemos que hay gente que está afectada y este gobierno está totalmente comprometido a asegurar que esos individuos tengan un alivio, que los precios bajen, que haya recortes fiscales y haya menos regulaciones que están afectando a los negocios y a los hogares, y el presidente y su gobierno están trabajando en esto todos los días. Pudiera hablarle de una larga lista de acciones que ha tomado el presidente en materia económica. Sé que trabaja para Bloomberg y está al tanto, pero puedo asegurarle al país que el presidente está totalmente concentrado en bajar el costo de la vida en el país debido a las medidas que tomó el gobierno anterior. El presidente ha estado contactando a legisladores sobre el tema del presupuesto. No sé de llamadas que haya hecho. Le pregunté al presidente sobre su posición en esta materia y él dejó muy claro al Capitolio cuáles son sus prioridades presupuestarias. Él habló con el presidente de la Cámara, habló con el líder Thune. El Senado y la Cámara saben qué es lo que el presidente espera y espera que el Congreso haga su trabajo. Él va a considerar las propuestas de la Cámara y una propuesta en la que estaría trabajando el Senado. En cuanto al repliegue de las fuerzas de Israel, no sé a qué garantía se refiere. Puedo decirle que este gobierno sigue profundamente comprometido. Sé que se acerca el plazo para la primera fase. Steve Wilcott, a quien mencioné antes, el presidente y su equipo están profundamente involucrados. Queremos que el cese al fuego se mantenga y el presidente ha dejado en claro que quiere que todos los rehenes que están en Gaza vuelvan al seno de sus hogares. ¿Estará presente Elon Musk en la primera reunión del gabinete del presidente mañana? Efectivamente. Considerando que Elon está trabajando junto con el presidente y con los miembros del gabinete y con todo el gobierno, él estará presente mañana en la reunión del gabinete para hablar de los esfuerzos buscando eficiencia gubernamental y cómo se está tratando de identificar fraude y gasto dispendioso en las entidades del gobierno. El presidente y el gabinete estarán aquí mañana, espero que estén emocionados. Algunos trabajadores se sintieron sorprendidos. Nadie se sorprendió. Algunos dijeron que fue una sorpresa para el FBI. ¿Esto lo dijo el secretario del gabinete o una fuente anónima? Decían que algunos no sabían de esto. Habrá un intercambio mañana en el gabinete. Elon Musk o el presidente están abiertos a un diálogo sobre quién está a cargo de la cadena de comando de estos trabajadores. Yo rechazo la premisa de la pregunta. Los miembros del gabinete no han dicho eso. Puede ser que lo hayan dicho fuentes anónimas, pero como dije al comienzo de esta conferencia de prensa, todos están trabajando como un solo equipo. El presidente respeta las decisiones de los miembros del gabinete en las instrucciones que le han dado su personal. Han actuado en aras de la seguridad nacional y no quieren arriesgar información confidencial. Es una cuestión de sentido común. Musk ha estado trabajando mucho todos los días, ha estado trabajando los fines de semana. Él está identificado como un empleado especial del gobierno, lo que significa que solo puede trabajar 130 días al año. La Casa Blanca espera que él se limite a estos 130 días o van a buscar una alternativa para que sus funciones se prolonguen.
Hoy es 25 de febrero, llevamos unos 35 días de gestión, así que hablemos dentro de unos 100 días. Hablabas de este importante anuncio de Apple de miles de millones de dólares. ¿Qué significa que una marca mundial haya hecho un compromiso de esta magnitud cuando el presidente lleva apenas un mes de gestión? ¿Qué significa esto? El presidente Trump ha restablecido la confianza entre los líderes empresariales de todo el mundo. Apple es una de las empresas más grandes del mundo. Emplean a cientos de miles de estadounidenses, pero el presidente quiere ver a más estadounidenses trabajando, más inversiones en el país. Y esta es otra promesa de campaña del presidente. Recuerdo que el presidente Trump durante la campaña le decía al mundo que, de ser elegido, Estados Unidos se recuperaría y que quería atraer inversiones, quería que se contratara a trabajadores estadounidenses y que hubiera las menores cargas regulatorias y las menores cargas impositivas. El presidente está contando con el Congreso para proceder en este sentido. Y la gente se siente alentada con lo que ha dicho el presidente. Esta actuación audaz, gracias al liderazgo del presidente, que contrasta abiertamente con el líder del gobierno anterior, Joe Biden, quien no hizo esfuerzo alguno para generar empleos en el país. En cuanto a los republicanos que están hablando de estos recortes, el congresista McCormick dice que los cambios eran demasiado rápidos para que la gente se adaptara y que esto pudiera ser percibido como algo sin compasión. ¿Qué van a hacer para recortar el desprecio en el gobierno? Ese es un comentario de un senador y, como dije al comienzo, la gente más importante es el pueblo estadounidense. 77% de los estadounidenses apoya el que se lleve a cabo una investigación a fondo en los gastos dispendiosos, el fraude y el abuso que ha habido en el gobierno. Esa es la gente que más le importa al presidente. Nuevamente, no es un secreto para nadie que el presidente hizo campaña sobre esto. Ayer decían que si alguien no respondía podía ser despedido o semidespedido. Ya he respondido 3 veces a esta pregunta. ¿Qué significa semidespedido? El presidente le ha dado instrucciones a los miembros del gabinete que supervisen a sus empleados. Por eso fueron nombrados para sus funciones, para que los trabajadores federales puedan trabajar con el liderazgo de sus respectivas entidades. Ayer un magistrado federal decía que no sabían quién administraba a Doge. Nadie respondió. ¿Pueden decirnos quién es el administrador de Doge? Esto ya me lo preguntaron. Elon Musk está supervisando estas operaciones. ¿Es el administrador? No, es un empleado especial del gobierno, lo cual ya me han preguntado. ¿Hay funcionarios de carrera en Doge? No voy a revelar los nombres de individuos particulares. Con gusto le puedo dar la información posteriormente. Hemos sido muy transparentes. Gracias, Caroline. Desde tu última conferencia de prensa ha habido algunos cambios de personal anunciados por el presidente. ¿Por qué el presidente reemplazó al jefe del Estado Mayor Conjunto, al general C.Q. Brown? ¿Cuál fue la razón para reemplazar al general Brown? Y tengo otra pregunta sobre personal. Porque era hora de un cambio. El Pentágono no logró aprobar 7 auditorías. El presidente está transformando el Pentágono al Departamento de Defensa, por supuesto bajo la dirección del secretario Hexet, y tiene el derecho a hacerlo. Esto es normal, que de un gobierno a otro se hagan estos cambios. El presidente dijo que era un gran hombre y un gran caballero. Se está distanciando de lo que dijo en 2020. El reemplazo habla por sí mismo. Si me permite, en cuanto al FBI, el presidente anunció el nombramiento de un subdirector del FBI, Diane Bongino, por lo que se ha informado, y quizá esto no sea totalmente preciso,
el director del FBI, Kash Patel, le informó a senadores republicanos que se nombraría a un adjunto que fuera un agente especial del FBI. El señor Bongino no lo es. ¿Por qué se nombró al señor Bongino para esta posición? Y estaba equivocado el señor Patel cuando le dio esa garantía a los senadores. Creo que, no sé si han escuchado al señor Bongino cuando habló de la corrupción que hubo en el FBI, de su experiencia sirviendo en el servicio secreto. Este es un hombre que ama a su país, que ha servido al país en forma honorable. Él comprende la profundidad de la corrupción en estas instituciones. El país eligió al presidente Trump para corregir esta falla. Sí, es deplorable que muchas cadenas aquí representadas coloquen textos en sus pantallas diciendo que el señor Bongino es un podcaster de extrema derecha. No, él es un exagente del servicio secreto, alguien que ha arriesgado su vida para proteger a este país, y es por eso que el presidente de los Estados Unidos le ha encomendado esta tarea tan importante. También es un individuo que no pertenece a la ciénaga de Washington, y mucha gente en la ciudad se pone nerviosa porque Bongino, Kash Patel y la secretaria Bondi están luchando para eliminar la corrupción en estas entidades y ponerle fin a la utilización del gobierno como arma. Y voy a concluir con lo siguiente. Me siento generosa, Jen, procede. Gracias. No me hagas lamentarlo. En cuanto a la visita de Macron y las conversaciones sobre Rusia, fue evidente para mí que el presidente Macron estaba haciendo una danza muy delicada, tratando de elogiar al presidente Trump, pero al mismo tiempo hablando de su posición específica y lenguaje específico con el que no se había comprometido el presidente. Un comentario particular del presidente Macron fue cuando dijo que el acuerdo que estaba negociando el presidente Trump con Rusia no debía ser visto como una rendición de Ucrania. Todo lo que hemos escuchado del presidente Trump, del secretario Hexet y otros funcionarios hablando de estas negociaciones han evitado referirse a las concesiones que tendrían que hacer los ucranianos, el acuerdo sobre minerales, abandonar sus aspiraciones de afiliarse a la OTAN y más. Hasta el momento nadie ha hablado de una sola concesión de parte de los rusos. Pueden asegurarnos que como mínimo este proceso de negociación no será tan parcializado como parecen percibir los europeos, y que el presidente Trump también tendría que hacer concesiones. Creo que el presidente sabe mejor que nadie que haya estado en la presidencia cómo llegar a un acuerdo. Para llegar a un acuerdo hay que juntar a las partes y típicamente cuando hay un buen acuerdo, ambas partes salen con cierta insatisfacción. Yo no voy a hablar de las concesiones que se están discutiendo. Obviamente es un proceso en marcha y no sería apropiado que yo afectara el proceso desde aquí, pero el presidente ha hecho mejoras significativas para ponerle fin a este conflicto. El presidente quiere que paren las muertes, el presidente quiere que pare la muerte de jóvenes. Esto lleva ya demasiado tiempo. El presidente heredó este desastre debido a la incompetencia del gobierno anterior y está comprometido a corregir las fallas. No me voy a adelantar a las medidas del presidente, pero él está totalmente comprometido a llegar a un acuerdo de paz, y tanto entre Rusia, Ucrania como en el Oriente Medio. Gracias, hasta la próxima. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo, los últimos anuncios por parte de la vocera presidencial de la Casa Blanca, anticipando cuáles serán los próximos pasos y medidas de Donald Trump. Bien, ahora sí, déjenme sus comentarios, queridos amigos. En breve estamos con más. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.